¿Quién eres cuando dejas de pensar? Una pregunta así no busca una respuesta. La respuesta, si la hubiera, no estaría hecha de palabras, sino de silencio. Porque al preguntar quién eres cuando no piensas, no estoy invitándote a pensar sobre ti mismo, sino a mirar más allá de todo lo que has creído ser. Desde que tienes memoria, te has contado historias. Algunas heredadas, otras inventadas. Te has dicho, soy así, me pasa esto es lo que quiero, esto es lo que temo. Te has definido a través de recuerdos, etiquetas, roles. Te has aferrado a una identidad como quien abraza una balsa en medio del océano. Y sin embargo, en el fondo lo sabes, esa balsa es imaginaria. La balsa eres tú pensando que necesitas una balsa. ¿Quién eres cuando no repites lo que aprendiste de ti? La mente humana es una narradora incansable. Desde la infancia, has ido recogiendo frases, gestos, miradas, y con ellas tejiste una definición de ti mismo. Soy impaciente. Siempre me equivoco. Tengo que demostrar que valgo. Estas ideas no llegaron solas, fueron sembradas en momentos precisos, casi siempre sin tu consentimiento consciente. Fueron los adultos, la escuela, la televisión, los amigos. Fueron las comparaciones y las expectativas. Y tú las adoptaste, no porque fueran ciertas, sino porque parecían necesarias para sobrevivir, para encajar, para ser querido. Pero ¿qué pasa si te detienes un momento y dejas de repetir ese guión? Imagina que todas esas frases que repites como verdades absolutas fueran solo hábitos mentales. Como una canción que quedó pegada y no sabes cómo llegó ahí. ¿Y si no eres esa canción? ¿Y si tú eres el silencio donde esa canción suena? Hay momentos, extraordinariamente ordinarios, donde el pensamiento se apaga, sin que lo pidas. Tal vez estás viendo caer la lluvia por la ventana y por un segundo no estás tratando de entenderla. Solo la miras. No piensas, la lluvia es triste o qué molesto no poder salir, simplemente estás ahí. No como un personaje que vive una escena, sino como la presencia misma que la contempla. Y en ese instante, algo se revela, no desapareces cuando dejas de pensar. Más bien, apareces. Ese momento es un umbral. Un cruce silencioso hacia lo real. Te ha pasado muchas veces. Tal vez estabas viendo a tu hijo dormir, y algo dentro se detuvo. No estabas planeando, ni evaluando, ni recordando. Solo estabas presente. O quizás fue en un viaje, al estar frente a una montaña que no necesitaba explicación. O caminando sin rumbo, cuando una brisa inesperada te hizo cerrar los ojos y por un segundo, dejaste de tener nombre, edad, preocupaciones. Pero no te fuiste. Te encontraste. Ese tú que permanece sin la historia. ¿Quién es? No es un misterio que puedas resolver intelectualmente, porque en cuanto lo intentas definir, lo estás encerrando otra vez en las viejas formas del ego. Pero sí puedes experimentarlo. Es como tratar de describir el aroma del pan recién horneado. Puedes hacer listas de adjetivos, pero hasta que no lo hueles, no lo sabes. No eres tu historia. Lo que viviste fue real, sí, pero no es lo que te define. Tu historia es como el humo que deja una vela. Tú eres la llama. La historia es el rastro, no la esencia. Y sin embargo, nos aferramos a ella. Le damos más valor a la narrativa que al narrador. Decimos, soy hijo de padres separados o soy alguien que nunca ha encajado o yo siempre he tenido mala suerte. Y lo decimos como si estuviéramos nombrando nuestra sangre o nuestros huesos. Pero eso no es identidad, es interpretación. No eres tu nombre, ni tu pasado, ni tus planes futuros. El nombre es un sonido que otros usan para llamarte, no una descripción de tu ser. El pasado es una secuencia de eventos que solo existe en la memoria. Y el futuro es una ficción en la que el ego proyecta sus miedos o sus anhelos. Nada de eso tiene sustancia real en este instante. El ahora no te pide currículum. No te exige logros. No te recuerda tus errores. Solo te ofrece lo que es, una frescura radical, libre de etiquetas, sin decorados. Un niño pequeño vive en ese ahora de forma natural. No tiene aún un yo definido al que defender. Si llora, llora. Si ríe, ríe. No se pregunta si debería. Simplemente vive. Pero tú, que ya tienes un yo armado, necesitas aprender a desarmarlo.
Eso no se logra a través de un esfuerzo mental. No se trata de pensar diferente, sino de aprender a dejar de pensar por un instante. No para convertirte en alguien mejor, sino para descubrir que nunca fuiste ese alguien en primer lugar. Eres el ahora que observa todo eso sin apego. Y ese ahora es radicalmente impersonal. No tiene género. No tiene raza. No pertenece a ninguna cultura ni a ninguna ideología. El ahora no sabe de ansiedad porque no puede anticipar. No sabe de culpa porque no recuerda. No sabe de identidad porque simplemente es. Y tú, cuando te rindes a la hora, eres eso. No como una idea espiritual, sino como una experiencia íntima, tangible. Puedes notarlo justo ahora, si dejas de interpretar estas palabras y simplemente las escuchas. No como quien analiza, sino como quien se deja tocar. Como el que abre una ventana y deja entrar el aire, sin preguntar de dónde viene. Entonces, deja por un instante todo lo que crees ser. No te pido que lo rechaces, ni que lo niegues. Solo que lo pongas en pausa. No eres tu éxito ni tu fracaso. No eres tu diagnóstico ni tu apellido. No eres la suma de tus decisiones. Eres eso que estuvo ahí antes de todas esas cosas, y que seguirá estando después. Cuando el pensamiento calla, tú sigues ahí. Y ese tú no puede describirse. Pero sí puede vivirse. Pero tu mente no se rinde fácilmente. Es una arquitecta incansable. Levanta castillos de certeza incluso sobre los cimientos más frágiles. Le incomoda el vacío, aborrece no tener respuestas y, sobre todo, teme perder el control. Así que, incluso cuando empiezas a vislumbrar eso que está más allá del pensamiento, ella se reorganiza, como un ejército que cambia de estrategia. Ahora se pone túnicas blancas, habla de energía, cita a maestros, practica mantras. Pero en el fondo sigue operando desde el mismo lugar, el ego disfrazado de iluminación. ¿Te ha pasado? Lees un libro profundo, escuchas una charla transformadora, meditas 5 minutos y de repente crees haber entendido todo. Y tu mente dice, ah, claro. Soy conciencia. Soy el ahora. Maravilloso. Entonces, ¿cómo uso esto para estar mejor? ¿Cómo lo aplico para que no me duela tanto la vida? Ahí está. Otra vez. Pensando. Calculando. Utilizando el presente como un medio para alcanzar un fin. Un ego más sofisticado, pero ego al fin. Tu mente, aunque fascinante, tiene pánico de quedarse sin tareas. Necesita un problema que resolver, una identidad que proteger, una meta que perseguir. Por eso, incluso en el camino espiritual, crea un personaje, el yo consciente, el yo despierto, el que ya sabe. Y así, te mantiene atrapado sin que lo notes. Porque ahora no te identificas con el fracaso, sino con la supuesta trascendencia del fracaso. Pero sigue siendo una historia. Otra etiqueta. Otro reflejo en el espejo. El ser no se conquista. Se descubre porque siempre estuvo. No puedes llegar a la hora. Ya estás en él. Lo que sí puedes, y esto es lo verdaderamente revolucionario, es notar lo que bloquea esa experiencia directa. ¿Y qué lo bloquea? El pensamiento continuo. Esa voz interior que narra, juzga, evalúa, recuerda, anticipa, etiqueta, etiqueta, etiqueta. Esa voz te dice que la tristeza es mala, que la alegría es buena, que tú deberías haber hecho otra cosa, que mañana podría pasar esto o aquello. Es como un locutor que jamás se toma vacaciones. Y sin embargo, tú no eres ese locutor. Eres el silencio donde esa voz suena. El problema es que lo olvidaste. Pensar no es el enemigo. Pero la identificación con el pensamiento, sí. Pensar es un don. Te permite planear, resolver, imaginar. Pero cuando ya no puedes dejar de hacerlo, se convierte en una jaula invisible. Como un cuchillo que, en lugar de usarlo tú para cortar, te cortará a ti cada vez que lo intentas sostener. La herramienta se ha vuelto amo. Y tú, si no lo adviertes, vives al servicio de tu mente, creyendo que eres libre, cuando en realidad no puedes pasar 5 minutos sin hablarte internamente. Mira, por ejemplo, cómo funciona tu mente con el miedo. Basta que aparezca un pensamiento como algo malo va a pasar para que el cuerpo entero reaccione. Sudor, tensión, angustia.
Aunque no haya ningún peligro real, tu sistema nervioso actúa como si estuvieras frente a un tigre. ¿Quién hizo eso? Un pensamiento. Y tú, al creerlo, lo volviste realidad emocional. O con la culpa, no debí haber dicho eso. ¿Y si lo arruiné todo? Vuelves a vivir escenas del pasado una y otra vez. Como un director obsesionado que no deja de editar su película. Pero el pasado ya pasó. Solo vive en tu mente. ¿Y si tú dejaras de proyectarla? ¿Has notado que los pensamientos llegan sin ser llamados? No eres tú quien los fabrica. No decides cuándo pensar hoy estoy feo o nunca seré suficiente. Simplemente aparecen. Como aves que cruzan el cielo sin previo aviso. Algunas son suaves, otras pesadas, algunas te hacen reír y otras te aplastan. Pero todas pasan. Ninguna se queda para siempre. ¿Por qué entonces tomarlas como definiciones de ti? La mente te dice, hoy no vales. Y tú respondes con obediencia, tienes razón. Pero eso es como dejar que un desconocido en la calle te insulte y tú lo adoptes como tu guía de vida. Los pensamientos no son el problema. El problema es que los creas. Los conviertes en dogmas íntimos, en verdades absolutas. Los tatúas en tu identidad. Y así, lo que debería ser una brisa mental, se vuelve un vendaval constante. Ahí comienza el sufrimiento. Cuando crees que el pensamiento negativo es tú, lo alimentas. Cuando crees que una emoción es eterna, le das el trono. Pero ni una ni otra son tu esencia. Son visitantes. Tú eres la casa. La ansiedad, por ejemplo, llega como un huésped molesto. Se instala, da vueltas, levanta polvo. Pero si tú la miras, sin pelear con ella, sin identificarte, empieza a perder fuerza. Porque lo que ella necesita para sobrevivir es tu participación emocional. Lo mismo con la tristeza, el enojo, el deseo compulsivo de tener razón o de ser especial. Todo eso existe en el plano mental emocional. Pero tú estás por debajo. O mejor dicho, por encima. Eres la conciencia que los nota. Lo que no pasa, eres tú. Tú, el testigo. Tú, la conciencia callada que puede estar presente incluso cuando todo arde. Eso no se destruye con el miedo. No se desvanece con la tristeza. Permanece. Como el cielo que sigue ahí aunque esté cubierto de tormentas. Y la gran paradoja es esta: no puedes pensar tu salida del sufrimiento. No puedes razonar el camino a la paz. Porque el pensamiento, por más sofisticado que sea, te mantiene girando en la misma rueda. Solo al soltarlo, aunque sea un segundo, puedes saborear algo distinto. No una idea de bienestar, sino la vivencia inmediata de estar aquí, sin necesitar nada más. En el fondo, no estás roto. Estás distraído. Y cuando dejas de seguir cada pensamiento como si fuera una orden divina, comienza a emerger algo más sutil. Más poderoso. Más verdadero. Tu ser. Tú, el que ve. El que presencia. El que está ahí incluso cuando el mundo parece desmoronarse. ¿Quién eres cuando todo alrededor pierde forma? Cuando la pérdida golpea, cuando la incertidumbre aprieta, cuando lo que dabas por seguro se deshace como arena entre los dedos. Sin embargo, tú sigues ahí. No el tú que grita, que se quiebra, que calcula o busca consuelo inmediato. Otro tú. El que mira incluso ese derrumbe. El que lo presencia sin tratar de huir. Ese que no reacciona, sino que observa. Eres eso. Lo que permanece cuando todo cambia. Imagina estar en medio de una tormenta. El viento ruge, la lluvia azota, los árboles se doblan. Tu mente, si pudiera, saldría corriendo a buscar refugio, soluciones, culpables. Pero hay un lugar, justo en el centro del huracán, donde todo está quieto. No hay ruido allí. No hay caos. Solo silencio. Tú eres ese centro. Y entonces, surge una paradoja desconcertante. Aquello que más anhelas, la paz que se escurre, la libertad que sueñas, la plenitud que persigues, no se conquista con esfuerzo. No se gana a fuerza de méritos espirituales. No se obtiene leyendo más libros, meditando mejor o diciendo afirmaciones frente al espejo. No es un trofeo para el ego disciplinado. Todo lo contrario, se revela cuando te rindes.
Cuando dejas de buscarlo como si estuviera lejos. Rendirse no es resignación. No es pasividad ni derrota. Es un acto de profunda inteligencia interior. Es darte cuenta de que ya estás aquí, y que ninguna paz verdadera puede estar fuera de este instante. No se trata de rendirse al dolor, sino a lo que hay. Aunque eso que hay duela. Aunque no sea lo que esperabas. El presente es radicalmente honesto. No se adorna, no se disculpa, no se adapta a tus preferencias. Solo es. La mente, claro, quiere corregirlo. Lo compara con cómo debería ser. Lo edita. Lo mejora mentalmente. Y así, cada vez que interviene, crea distancia. Pierdes contacto directo con la vida y te sumerges en una versión mental de ella. La paz no se pierde porque la vida sea imperfecta, se pierde porque insistes en que sea diferente. Este momento, sí, este, es suficiente. No porque sea ideal, sino porque es lo único que es. Mira a tu alrededor, ahora mismo. Lo que ves, lo que oyes, lo que sientes en tu cuerpo. ¿Puedes simplemente estar con eso, sin juicio? ¿Sin rechazar ni aferrarte? ¿Sin convertirlo en un problema que necesita solución? Es allí donde empieza el milagro. Porque cuando estás totalmente presente, aunque sea un segundo, el mundo cambia sin cambiar. No porque las cosas externas se acomoden a tu voluntad, sino porque tú has dejado de imponerle tus filtros. Recuerda un momento en el que estuviste completamente presente sin buscarlo, tal vez al ver una fogata, al bailar sin pensar, al mirar a alguien que amas sin hablar. ¿Notaste cómo los detalles se volvieron intensos? La risa sonaba más pura. La luz parecía más viva. Incluso los silencios eran plenos. Como si una capa invisible se hubiera levantado y por fin pudieras ver las cosas como son, sin la lente de tus expectativas. Es una lucidez sin esfuerzo. No haces nada. No piensas nada. Solo estás. Como un lago en calma que refleja todo lo que ocurre en su superficie, sin aferrarse a nada. Y desde esa quietud, todo cobra sentido. Incluso lo que no puedes entender. Incluso lo que duele. Y aquí, otra paradoja, no necesitas comprenderlo todo para estar en paz. La mente te dice que la paz llegará cuando resuelvas cada conflicto, cuando logres tal cosa, cuando superes tal otra. Pero la paz es anterior al conflicto. No se construye después de resolverlo todo. Se revela cuando dejas de exigir que las cosas se acomoden para sentirla. El sufrimiento muchas veces no viene del dolor mismo, sino de la resistencia al dolor. El miedo no es tanto por lo que pasa, sino por lo que crees que no deberías sentir. La plenitud no es estar siempre feliz, sino estar completamente aquí, incluso con la tristeza, incluso con el vacío. Cuando dejas de luchar con la vida deja de ser una lucha. Eso no significa que no hagas nada. Significa que tus acciones ya no nacen del miedo o del ego que quiere controlar todo. Nacen de la claridad. Y esa claridad solo aparece cuando estás presente. La gran ironía es que tú ya eres lo que estás buscando. Pero el buscador, el personaje mental que cree que le falta algo, no puede ver eso. Y por eso sigue buscando. Corre en círculos como un perro persiguiendo su propia cola. Cree que si corre más rápido, por fin la alcanzará. Pero el instante en que se detiene, la cola ya estaba ahí. Así ocurre con tu ser. No tienes que alcanzarlo. Solo dejar de correr tras él. Y entonces, todo cobra una intensidad nueva. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has dejado de juzgarlo. Los colores se ven más vivos no porque sean distintos, sino porque tus pensamientos ya no los opacan. Los sonidos te atraviesan como si por primera vez los oyeras. Las personas que siempre estuvieron allí ahora te conmueven con una simple mirada, un gesto mínimo. Todo adquiere un brillo que no viene de afuera, sino del cese del ruido interno. Esto no es teoría. Es vivencia. Y está disponible en cualquier momento. Incluso ahora. Es la conciencia despertando a sí misma. Y no es un momento espectacular con fuegos artificiales espirituales ni un éxtasis místico digno de ser contado. No hay música de fondo ni luz divina que se derrame sobre ti. No hay aplausos. De hecho, suele ser tan silencioso que la mente lo pasa por alto. Porque la mente espera algo grandioso, algo que pueda señalar y decir, eso,
ahora sí lo logré. Pero la conciencia que se reconoce a sí misma no hace ruido. Simplemente es. No es un trofeo que puedas mostrar. No puedes enmarcarlo ni contarlo con precisión. Porque no es algo que tú, el tú que cree estar a cargo, haya hecho. No lo fabricas. No lo conquistas. Es lo que queda cuando por fin dejas de intervenir. Cuando sueltas los controles. Cuando dejas de intentar ser alguien especial. Cuando te cansas de buscar y, en esa rendición honesta, descubres que ya estabas donde querías llegar. Lo que cambia tu vida no es algo nuevo que haces, sino algo viejo que dejas de hacer. Dejas de defender una imagen. Dejas de justificarte. Dejas de exigirle sentido a cada cosa. Y, en lugar de construir un nuevo yo ideal, te instalas, con humildad, en la simpleza radical de la hora. Esa simpleza puede parecer, al principio, demasiado poco para una mente adicta a los fuegos artificiales. Pero es ahí donde ocurre lo real. ¿Y qué ocurre cuando vives desde ese espacio? No te vuelves un santo. No flotas. No dejas de sentir. Pero algo se reconfigura profundamente. El mundo sigue teniendo sus tensiones. Los correos sin responder, el tránsito insoportable, la discusión pendiente con tu pareja, la enfermedad de un ser querido. Todo eso sigue ahí. Pero ya no gobierna tu interior como antes. Las olas siguen, sí, pero tú ya no eres una barca a la deriva. Eres el fondo del mar. Pongamos un ejemplo cotidiano. Antes, si alguien te criticaba, reaccionabas. Te defendías, atacabas o te hundías en culpa. Ahora, sigues escuchando la crítica, pero hay un pequeño espacio entre lo que oyes y lo que sientes. Ese espacio es libertad. Ya no saltas como resorte. Puedes escuchar sin que tu identidad se sienta amenazada. Puedes responder en lugar de reaccionar. Otro ejemplo, te equivocas. Antes, venía la voz dura, ¿otra vez tú? Nunca vas a aprender. Y tú la creías. Ahora, puede que la voz aparezca igual, porque las voces internas no se jubilan de la noche a la mañana, pero tú la miras como quien escucha una radio lejana. Ya no te identificas. Ya no te castigas. Y desde esa suavidad, el cambio real ocurre. Y no te has vuelto indiferente. Te has vuelto profundo. La diferencia es sutil pero esencial. No es que ya no sientas, es que ya no te ahogas en cada emoción. La tristeza viene y la dejas estar. La alegría llega y la disfrutas sin miedo a perderla. El enojo aparece y no lo niegas, pero tampoco lo alimentas. Como quien mira las estaciones del año pasar desde una ventana cálida. Y desde ese lugar, empiezas a mirar a los demás de forma distinta. Lo que antes eran personajes fijos, el jefe difícil, el padre ausente, el vecino ruidoso, comienzan a disolverse. No porque ellos hayan cambiado, sino porque tú ya no los miras desde la mente que etiqueta. Miras desde la conciencia que presencia. Y al mirar desde ahí, ves más allá de la máscara. Ves al ser que también está atrapado en su historia. Ves, en todos, lo mismo que hay en ti, un anhelo de paz que se disfraza de muchas formas. Un deseo de sentirse en casa. Dejas de juzgar. Y cuando no juzgas, amas. No necesariamente con romanticismo ni ternura. A veces con firmeza, a veces con distancia, pero siempre con comprensión. Porque el juicio necesita una identidad rígida para funcionar. La conciencia, en cambio, fluye. Mira sin necesidad de condenar. Abraza sin necesidad de poseer. Y entonces, de pronto, tu vida entera se vuelve un espacio de observación amorosa. Cada momento es una oportunidad para mirar sin filtros. No porque sea superior, sino porque ya no necesitas defender un personaje. No necesitas tener razón. No necesitas ganar. Solo necesitas estar. Y eso transforma todo. La persona que antes te irritaba, ahora la ves con compasión. Ves su miedo detrás de su arrogancia. Ves su dolor detrás de su agresividad. No porque seas un terapeuta espiritual, sino porque tú también te has visto a ti mismo así. Has visto tu propio miedo, tu propia arrogancia, tu propia necesidad de ser visto. Y, al reconocerte en el otro, ya no puedes rechazarlo del todo. Es el momento en que el espejo se vuelve ventana.
Ya no te miras todo el tiempo a ti mismo reflejado en el mundo. Ahora miras hacia afuera, hacia el otro, sin que ese otro tenga que ser una amenaza, una comparación o un problema. Lo miras como es. Un ser en camino. Como tú. Y entonces ocurre una especie de milagro silencioso. El mundo no ha cambiado, pero ya no es el mismo. Y sí, volverás a olvidar. Volverás a identificarte. Porque la mente no es un aparato que puedas apagar como si tuviera un simple botón de off. Es más como un viejo amigo inquieto que no soporta el silencio demasiado tiempo. Te distrae, te seduce, te arrastra con sus historias una y otra vez. Volverás a perderte en pensamientos. Volverás a actuar desde viejos patrones. Volverás a creer, aunque sea por un instante, que eres ese tú que necesita defenderse, compararse, planear su futuro o arreglar su pasado. Y está bien. No es un fallo. Es parte del juego. La conciencia no exige perfección. No lleva cuentas. No evalúa si ya entendiste o todavía no. Solo espera, paciente. Como el cielo que no se ofende porque haya nubes. Puedes olvidarte de ti 1000 veces. Basta con recordar una. Basta con detenerte y mirar. No mirar con los ojos físicos, sino con esa mirada interior que no juzga. Esa mirada que no se apura, que no etiqueta, que no exige. Cada vez que recuerdas mirar, recordarás quién eres. Y no lo recordarás como un dato aprendido, como una frase bonita para repetir cuando estás estresado. No como una afirmación más en el espejo. Lo recordarás como se recuerda el olor de la tierra mojada después de la lluvia, con el cuerpo. Como se recuerda una canción que te partió el alma, no con la mente, sino con algo más hondo, que no se puede poner en palabras. Esa certeza silenciosa no necesita demostraciones. No te convierte en un gurú, no te da respuestas para todo, no elimina automáticamente tu dolor. Pero te da algo más real, una raíz. Una profundidad. Una forma de estar en el mundo sin temblar cada vez que sopla el viento. Este es el camino. Pero no hacia adelante. No hacia un lugar al que llegar. El ego siempre busca horizontes lejanos. Cuando esté listo. Cuando sane. Cuando logre esto o aquello. Pero el ser no tiene prisa. No hay una meta más adelante. Solo una forma diferente, y radicalmente transformadora, de estar aquí. Es estar sin interpretaciones. Sin narrarte lo que está pasando. Sin convertir cada experiencia en una película donde tú eres el héroe, la víctima o el villano. Es estar sin anticipaciones. Sin vivir el futuro como si fuera un proyecto constante que debes controlar. Sin imaginar todo lo que puede salir mal o todo lo que tienes que lograr para merecer estar bien. Y sobre todo, es estar sin máscaras. Sin la necesidad de mostrar algo distinto a lo que sientes. Sin el peso de parecer fuerte cuando estás roto, sabio cuando estás confundido, feliz cuando estás harto. Cuando te instalas en esa autenticidad, en esa desnudez interior, sucede algo desconcertante. Te sientes más libre, no menos. Más tú, aunque no tengas muy claro quién es ese tú. Estar sin hacer de la vida un problema que resolver. ¿Y si la vida no fuera una serie de obstáculos a superar? ¿Y si no tuvieras que mejorar, arreglar, conquistar algo todo el tiempo? ¿Y si, por un momento, la vida no fuera una tarea, sino un misterio que se despliega? ¿Y si la pudieras vivir como se escucha una canción, sin analizar cada nota, sin anticipar el final, sin preguntar si tiene sentido, solo sintiéndola? Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado en un lugar hermoso, en silencio, sin hacer nada, y de pronto algo dentro se aquieta? Estás en la playa, o en la cima de una montaña, o sentado frente a alguien que amas, y por un instante no necesitas más. Ese instante, no el paisaje, no la compañía, sino la vivencia de no necesitar más, es lo que eres. Y sí, olvidarás. Lo olvidarás en medio del tráfico. Lo olvidarás cuando alguien no responda como esperabas. Lo olvidarás en la oficina, en la rutina, en la ansiedad que regresa como una vieja canción. Pero cada vez que recuerdes mirar, recordarás. Volverás a casa. Y esa es la verdadera práctica, no forzarte a estar presente todo el tiempo, sino aprender a volver. Aprender a soltar, una y otra vez, la historia que te contaste y volver al lugar donde no necesitas historia. ¿Quién eres cuando dejas de pensar?
Tu mente buscará responder. Querrá darte una frase. Una explicación. Algo que suene bien. No le sigas el juego. No respondas. No busques la respuesta como quien busca una clave secreta. Siente. Eso que siente, sin nombre, sin pasado, sin explicación. Ahí está la respuesta. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste un silencio distinto detrás de las palabras, entonces este canal es tu espacio. Suscríbete para seguir explorando juntos lo que no se puede explicar pero sí vivir. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué descubriste cuando dejaste de pensar, aunque fuera por un instante?